Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 5 de diciembre del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio y todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/de película en hable con el programa y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en Feedburner, iTunes y Spotify. Y con esta música que pone la piel de gallina, les damos la bienvenida a este fin de semana de película donde estaremos abarcando, retrocediendo en el tiempo, analizando y disfrutando hablar de la filmografía del gran Christopher Nolan. El director británico nacido en Londres un 30 de julio de 1970 y del cual ya afortunadamente aquí en Colombia, ya lo había hecho en otras partes del planeta, incluyendo los Estados Unidos, había presentado su película Como él quería, en las salas de cine, especialmente en las salas IMAX. Se trata de Tenet, pero para hablar de Tenet, que lo haremos ampliamente, pues vamos atrás en el tiempo hasta 1998 para hablar desde ese primer film. Y para eso pues me complace tener a mi amigo, compañero, antagonista cinematográfico y musical, don Rafael Auchaibe. Rafael, ¿cómo me le va? Wow, pero hasta ese punto antagonista. Sí, miércoles. No, y hoy los oyentes se van a dar cuenta que tenemos diferentes puntos de vista, especialmente en uno de los largometrajes del señor Nolan. Bueno, señor Mario Fernando Alcalá, ay, ahora se me olvidó su nombre completo. Ramírez también. Exacto, Ramírez. Muchas gracias por la invitación y de verdad que muy chévere sentarnos a hablar de verdad de uno de los directores que está marcando la parada en todo lo que tiene que ver con Hollywood, llevando adelante proyectos inmensos, carísimos, tecnologías como el IMAX y tratando de innovar en todo lo que tiene que ver con el séptimo arte. Sí, lo interesante también de analizar a fondo su filmografía, la de Christopher Nolan, Rafael, es que para muchos es el único director que ha tratado de innovar, de aportarle nuevas ideas al cine, de no quedarse estancado como muchos de los directores, sino apostarle a diferentes géneros, pero sobre todo marcando un estilo muy particular, el famoso estilo Nolan. Sí, sobre todo en su manera de contar las historias. Por lo general la gente dice miércoles, es que las historias de Nolan son bastante complicadas de seguir. Y eso aparece desde su primera película y lo vamos a estar viendo a través de toda la filmografía de Nolan, que él no es un director que simplemente sale con una película normal y corriente y ya con eso queda contento. Este tipo siempre está tratando de mover la barra un poco más alto y eso es lo que ha llevado a que las audiencias lo sigan tan fielmente, porque si hay fanáticos fieles en el tema del cine actualmente, son los de Christopher Nolan. Sí, hay algunos que lo dicen y me gustaría que los oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter opinen si están de acuerdo con esa apreciación de que para algunos, no me incluyo, Christopher Nolan viene siendo el Kubrick de nuestra era, de nuestro tiempo. No sé si resulte siendo un poco exagerada la apreciación, pero hay algunos que la defienden. Pero usted sí lo puede poner como a la altura de un Steven Spielberg de nuestra época. Sí, por lo versátil y sobre todo porque no es un hombre que renuncie al cine clásico, al cine espectáculo, al cine de los efectos especiales, tal cual como fueron concebidos, poco CGI, y eso se le abona. Y así nos vamos entonces a 1998 a través de estos sonidos con ese primer largometraje. I'll have a black coffee, please, and another coffee, black. Well, you're obviously not a policeman, so who are you and why are you following me? Sorry, I don't know what you're talking about. Don't piss me about. Who the fuck are you? Thank you very much.
Rafael, llegamos a Following, algunos la llaman El Perseguidor, una película que muchos de los fanáticos de Nolan no tienen en el radar porque resulta siendo pues su primera película, apenas se hizo con $6,000, es en blanco y negro, parece cine de autor, no las grandes superproducciones a las que nos tiene acostumbrados, pero ahí empezaba ya uno a ver el estilo que él quería imponer en sus películas. Esta película de 1998 la escribió, dirigió, además grabó, él no tenía director de fotografía y tenía 27 años. Entonces aquí ya se empiezan a ver elementos típicos de lo que va a ser la carrera de Christopher Nolan mirando hacia adelante, empezando por la narración. La narración está partida, no hay una línea directa del tiempo que uno pueda seguir cronológicamente, sino que él va pegando brincos en el tiempo y va confundiendo a los televidentes y a las personas que están en la sala, porque uno no sabe qué está pasando, en qué momento de la línea del tiempo, y es al final donde hay un giro, donde Christopher Nolan amarra todo y todo tiene sentido, y eso se viene a ver en muchísimas de las otras producciones que vamos a ver más adelante, pero aquí se ve en sus inicios. Muy interesante cómo ve uno un director experimentar eso, ¿no? Rafael, y una de las cosas que usted anota y que pues obviamente llama la atención para aquellos realizadores que muchas veces se quejan de la falta de recursos, de la falta de presupuesto, de que para llevar sus películas a buen puerto tienen que tener grandes cantidades de dinero, y aquí es una prueba fehaciente de que se necesita inventiva y ganas de hacer las cosas, porque usted con una película de $6,000 apenas, pues usted se tiene que meter en la tarea de escribirla, editarla, dirigirla y todo esto, pero Nolan lo hace con una película sencilla. Ustedes van a notar pues errores obviamente de una ópera prima, pero eso no le resta la capacidad de narrativa que usted recalca muy bien, Rafael, y sobre todo esos saltos en el tiempo que muestran pues una historia ahí que se le mete a pues que uno intenta entender la psiquis del personaje, que uno de los personajes que incluso lo utilizaría más adelante su nombre, el famoso Cop, que después lo retomaría en Inception, pero aquí aparece en la película y es una historia de ladrones. Es muy interesante la cantidad de referencias a directores clásicos que se ven en esta película. Y si ustedes están desprevenidos y cogen esta película de pronto, que la están dando en televisión y la ponen, ustedes empiezan a mirarla y es posible que hasta la confundan con una película de Alfred Hitchcock, porque tiene muchos elementos prestados, o por lo menos que les está haciendo un homenaje a través de la película de Hitchcock, del cine Hitchcock, el blanco y negro tan clásico. Incluso, Mario, el formato, ¿no? Porque no es un formato de pequeña pantalla, no es un formato CinemaScope. Sí, y además de esto la duración, es una película de apenas 1 hora 9 minutos, pero que lo mantiene como espectador, como audiencia, uno se involucra muy fácil con la historia, que básicamente va de un hombre que, como dice el título tentativo en español, El Perseguidor, es un hombre, un pseudo escritor, un perdedor de poca monta, que empieza a seguir a las personas tratando de averiguar su vida, se encuentra con un hombre y termina siendo víctima de una celada con una mujer interesante. Y allí también que recuerda mucho a las de las óperas de las principales obras de Alfred Hitchcock, ¿no? Ella tiene un estilo visual muy hitchcockiano, sí, claro que sí, de alguna manera. Y también el tema de esos saltos en el tiempo que usted también logra, pues se nota un trabajo de edición, porque es una película que obviamente uno de sus protagonistas pues es un hombre que luce en ciertos escenarios una vestimenta, hasta un corte de cabello en especial, en otros otro, y eso pues se logra a través de un trabajo de edición interesante que le quedó bien hecho en esta película, que empezó a pisar fuerte. Es una producción, insisto, que está perdida para la óptica de los seguidores de Nolan por ser su primera película y pues porque no fue muy comercial, la verdad, pero está ahí y fue la que empezó a marcar ese estilo. Sí, es una película muy interesante. Ustedes, si quieren ver de verdad cómo empieza un director y cuáles son los elementos en los que basa el resto de su filmografía, la recomendación es Following, de 1998. How old would you say these people are? Don't know. Well, you could tell a lot from the futon for a start. Young people have futons. These people wouldn't be anywhere near 40 with a futon. Oye, espero que mi condición no sea un problema para ti. No, siempre y cuando no olvides en pagar la cuenta. Sí, claro. 40. Este hombre acaba de llegar. ¡Lenny! Hace falta un sistema para poder vivir así. Aprendes a confiar en lo que escribes.
Rafael, llegamos al año 2000 y aquí empecé ya a seguirle en serio la pista al señor Christopher Nolan. Recuerdo mucho en ese tiempo esta película Memento del año 2000 que empezó a estar presente en los diferentes medios. Hablaban de las bondades de esta película, de ese nuevo nombre en la industria después de Following, el señor Christopher Nolan, y no es que le haya subido mucho al presupuesto, pero ya tenía actores de la talla de Guy Pearce, de Joe Pantoliano, de la hermosa, preciosa Carrie-Anne Moss, la misma Trinity de Matrix, y se faja también tremenda película que se le mete en la psiquis al personaje y por supuesto al público. Aquí hay un tema que me parece muy interesante y que muestra un poquito el talento de Christopher Nolan, y es las personas que empiezan a trabajar con él, porque como ya lo dijimos, la primera película de Christopher Nolan, Following, había salido 2 años antes. En esta época Christopher Nolan tiene más o menos unos 30 años y ya está trabajando con gente del calibre de Guy Pearce. Está trabajando con Carrie-Anne Moss, recién salida de The Matrix. Sí. Porque, o sea, esto quiere decir que solamente con su primera película ya estaba llamando la atención de nombres tan importantes como los que estábamos hablando. Y yo creo que tiene que ver mucho, Mario, con su narración y con las historias tan enredadas y tan refrescantes que ofrece Christopher Nolan, sobre todo en esa primera etapa de su carrera. Claro, porque es que esta película sí que, o sea, si Following saltaba y tenía esos saltos en la narración, pues esta película prácticamente como que avanza y retrocede, avanza y retrocede, avanza y retrocede, para llegar a ese colofón, a esa conclusión maravillosa. Y sobre todo también ahí empieza uno a ver el uso por parte de Christopher Nolan, Rafael y oyentes, de los recursos cinematográficos que él tiene, porque esta película, para narrar ciertos escenarios, sobre todo de un pasado, de unos terrenos imaginativos, podría decirse, utiliza el blanco y negro. En otras, por supuesto, es una película full color, pero también la narración se hace de una forma donde es difícil seguirle la pista hasta que llega a esa conclusión, esa resolución que es muy del estilo de Nolan, que trata de sorprender al público, por supuesto construyendo todo con bases sólidas. Y en esta película aparece, por lo menos en la filmografía que conocemos y no contando los cortos, la primera colaboración que tiene con su hermano Jonathan Nolan, que lo ha acompañado durante toda su carrera y que lo acompaña es en la escritura. Esta película está basada en una historia corta de Jonathan Nolan que se llamaba Memento Mori, y esa amistad entre hermanos y esa colaboración los ha llevado a los dos a lugares muy altos, porque Jonathan Nolan, si ustedes ven series de televisión, terminó siendo uno de los escritores de la serie Westworld, que es una de las series más exitosas que ha tenido HBO en los últimos años. Y esta película, pues obviamente empezó a mostrar un aspecto que iba a tener Christopher Nolan dentro de la crítica, y a pesar de que la recepción inicial que tuvo Memento en portales especializados pues rayaba casi que por encima del 9/10, pues empezó también a crear una serie de detractores, lo que le pasa a cualquier director, porque decían que era el viejo truco de narrar los hechos de una forma para tratar de confundir al público y para mostrar sus películas como rompecabezas donde estuvieran abiertas a diferentes interpretaciones. Y pues Memento fue esa primera piedra, porque bueno, Following, la historia no es tan densa, podría decirse, pero en este Memento sí empieza uno a ver al personaje, al popular Leonard Shelby Lenny, que es un hombre que tiene memoria a corto plazo, sufrió una especie de accidente, amnesia pasajera podría decirse, porque no recuerda sus momentos previos, pero sí tiene unas imágenes, una memoria a largo plazo de lo que le pasó antes de ese accidente. Mario, después de esta película, a mí me cambió la percepción de los tatuajes, ¿no? Pero por supuesto. Y es que tienen un papel fundamental. Claro. Entonces, y las cámaras Polaroid. A pesar de que nuestra regla es más o menos 10 años para los spoilers, o sea, aquí no estamos haciendo spoilers, pero el personaje de Guy Pearce lo que hace para recordarse la memoria es tatuarse las cosas en el cuerpo. Entonces, de ahí en adelante, para mí los tatuajes tuvieron una connotación completamente distinta. No eran solamente decorativos, sino como, ay, ¿sabe qué? Pero cosa que hacía uno en el colegio, Mario. No, y también lo de las fotos instantáneas también cobra mucho valor aquí. Polaroids, claro. La Polaroid, porque aquí el personaje se vale de eso para
que también crea ese submundo, bueno, que hace parte de la trama de seguir una serie de pistas, y esta película tiene ese gran poder, que uno como público empieza a seguir junto con el protagonista, con Lenny, las pistas que él mismo pues ha dejado, tratando de manejar ese problema de la memoria para resolver ese caso y que lo lleve a descubrir, entre otras cosas, al asesino de su esposa. Es una película muy interesante del año 2000, para los que no se la han visto, búsquenla en cualquiera de las plataformas y de verdad prepárense para un buen momento y para sentirse confundidos y para armar un rompecabezas de manos de Christopher Nolan. Memento de 2000. Hola, soy la detective Ellie Burr. Hola. Déjeme ayudarlo. ¿Cómo está? Bien, gracias. La capital del mundo del hipogloso. Qué delicia. Detective Dormer, es un honor conocerlo. Soy la detective Ellie Burr. Bienvenido a Nightmare. Sí. El auto está por aquí. Es increíble trabajar con usted, detective Dormer. He seguido todos sus casos, Theodore Dinelli, Frank... Avanzamos apenas 2 años, Rafael, y llegamos a 2002, siguiendo la filmografía de Christopher Nolan con su extraordinaria película Insomnia. Y aquí sí que se llenó de estrellas para esta superproducción, Rafael. O sea, el brinco que se pega de Guy Pearce y Carrie Ann Moss, salta a Al Pacino, Robin Williams... Sí. Y en esa época Hilary Swank estaba sonando porque ella acababa de salir de ganarse el Oscar, ¿no? Claro, era ya una mujer de renombre y de haber Pero hecho además, Mario, Boys Don't usted Cry. se pone a ver en los créditos de esta película como productores ejecutivos, ¿sabe quiénes sale? George Clooney y Steven Soderbergh. O sea, Christopher Nolan de verdad que se ganó a la gente que tenía que ganarse en Hollywood, y Insomnia, 4 años después de su película, de su ópera prima, es un claro ejemplo de que el tipo es exitoso no solamente como director, sino como consiguiendo el apoyo de la gente que tiene que conseguir. Y también infló el presupuesto, porque pasó de hacer películas de menos de $10 millones aquí a tener una producción que ya sobrepasaba los $60 millones. En esta cinta que, bueno, la historia va del famoso detective, un sabueso, un verdadero sabueso, muy Al Pacino. Will Dormer, que escuchábamos ahí de fondo en el español latino, que es un hombre que llega a una región remota de Alaska donde solo se come un tipo de pescado. La capital, ay, se me olvidó el nombre del pescado. Sí, yo también. yo por eso dije donde se come un tipo de pescado, a ver si usted se acordaba, pero no. No, me falló. Y entonces el tipo pues viene precedido de toda la fama en Los Ángeles, porque es el típico policía, podría decirse, que lleva los casos hasta el final y que tiene unos códigos no tan éticos para poner tras las rejas a los criminales, pero viene precedido de un inconveniente ahí, por supuesto no vamos a meterle spoiler, y tiene que investigar el caso de un asesinato terrible de una jovencita y empieza a utilizar toda su experticia, y allí conoce a la popular Ellie Burr de Hilary Swank, que es la mujer que lo admira y la mujer que finalmente pues le va a seguir la pista a este detective que es un antihéroe. Es totalmente un antihéroe y es basado como en esos detectives de las películas de los 60, que son ese detective que está cascado y que la vida le ha dado súper duro y como que ha tenido mucho éxito, pero ahora está caído. Y claro, como en las películas de Nolan no, las cosas no pueden ser simplemente como son. Aquí hay un agregado que es distinto al que habíamos visto en las otras películas. En las otras películas, Christopher Nolan le gustaba jugar con la línea del tiempo. En esta, lo que hace es jugar con un elemento natural y es el tiempo de Alaska. En Alaska, en el verano, hay días en los que no hay luz, donde la noche nunca aparece, donde solamente hay luz del día 24 horas. De ahí el título, ¿no? Y aquí, Rafael, también, a diferencia de lo que fue Following y de lo que fue la misma Memento, pues este hombre ya empieza a jugar con los espacios geográficos, porque esas eran películas pues que no, el espacio geográfico no tenía una incidencia. Veíamos una ciudad en Following, veíamos otra en Memento, y aquí obviamente, como usted bien lo recalca, Alaska se convierte en otro protagonista de la historia, todos sus parajes, la escena en la niebla, esas primeras imágenes de ese hidroavión sobrevolando este paisaje que resulta siendo pues como esa escapatoria a su pasado, bueno, a su presente no tan célebre de Will Dormer,
Y lo que vemos allí también es el manejo que tiene Nolan con los actores, porque me imagino que él trabajó muy de cerca con Pacino para lograr esa fuerza y ese agobio que le expresa Pacino al público. Rafael, es un hombre que no puede dormir por la situación del día y tampoco por las penas que le pesan. Es muy interesante porque uno de los personajes en la película tiene una frase muy buena. Hay dos tipos de personas que viven en Alaska. Los que nacieron ahí y los que se están escapando de algo que quieren olvidar. Sí. Y esta película y toda la película está basada en esa premisa. Y además, Rafael, otra de las cosas también, y es de las que yo siempre trato de resaltar, es que muchas veces los actores cómicos pues no son bien vistos, o por lo menos no les tienen el mismo respeto que a los actores que llevan una línea dramática. Pero aquí vemos a un Robin Williams que sí fue más conocido en el campo de la comedia, desde la televisión con Mork y Mindy, después de todas las películas que hizo de corte familiar, y lo vemos como el asesino, como el villano de la historia, y es completamente convincente, además que maneja muy bien su rostro y su mirada. Mario, yo me repetí esta película para verla para hablar de ella en el yo top. también, por supuesto. Me dio una lástima lo de Robin Williams otra vez, como miércoles. No puedo creer que se haya perdido semejante personaje tan talentoso, porque él también había hecho de un personaje desquiciado en otra película. Se me fue el nombre, que él revelaba las fotos. One Hour Photo, claro. One Hour Photo. Robin Williams era tan talentoso que vende perfectamente bien el personaje. Usted no sabe qué sentir por este personaje durante toda la película. ¿Y sabe qué logró Christopher Nolan? Que Al Pacino no estuviera gritón. Sí, es un personaje muy calmado respecto a... Porque Al Pacino viejo se volvió gritón. Sí, no, en esta película es mesurado, pero es que también entiéndalo, el tipo no podía dormir. Y además trataba de pegarle cosas a las cortinas y tenía la habitación reblujada. Y tenía la habitación completamente reblujada y el hombre no atinaba, no podía encontrar ese sosiego, y la falta de sueño. Es que también me gusta mucho el trabajo de maquillaje que hacen en esta película, porque Pacino se nota de verdad que está pasando por un momento difícil. Y Oiga, que la falta de sueño hace mella. No, la fotografía. Esos escenarios que se ven en esa película, de verdad me quedo ganas de los destinos que quiero conocer en los próximos años. Alaska, sobre todo esta zona donde filman la película. Y si nos quedamos con alguna secuencia, Rafael, yo creo que, no sé si coincidimos, pero que es uno de los detonantes de la película, esa escena en la niebla, que está cerca de una cabaña, que está en un sitio, podría decirse, gélido y cubierto de agua. Esa escena en particular es muy, muy diciente y muy bien lograda dentro de lo maravilloso que es Insomnia de 2002. ¿Y qué me dice usted de la persecución corriendo sobre los troncos? Uy, sobre los troncos, sí, claro. La industria maderera de ese Norteamérica. Salvaje e inhóspita, podría decirse. Del año 2002, dentro de la filmografía de Christopher Nolan, Insomnia. De mi amigo, por dentro es muy serio. ¿El restaurante sigue abierto? Sí, pero están a punto de cerrar. Bueno, será rápido. Gracias. Tanto ansía combatir criminales que quiere estar en la cárcel y luchar con ellos uno por uno. En realidad fueron 7. En total. Yo conté 6, señor Wayne. ¿Cómo sabe mi nombre? El mundo es muy pequeño como para que Bruce Wayne desaparezca, aunque se oculte en una cloaca. ¿Quién es usted? Mi nombre es Millie Ducard y represento a Ra's al Ghul, un hombre temido por el mundo criminal que quiere ofrecerle un camino. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 5 de diciembre del año 2020. Estamos con ustedes Rafael Abuchaibe desde los Estados Unidos y Mario Alcalá en este fin de semana dedicado al gran Christopher Nolan, al director británico, a propósito de que por fin en las salas de cine de Colombia ya tenemos la película, su más reciente film, Tenet. Y seguimos avanzando cronológicamente, no lo hicimos, Rafael, de la peor a la mejor, porque si no nos ponemos de acuerdo. Entonces, si hubiera sido imposible. Sí, no podemos, entonces lo hicimos cronológicamente y llegamos al año 2005. Y aquí, después de que ya el superhéroe más importante en la historia venía de capa caída, literalmente, después de unas salidas en falso,
no culpa del superhéroe, de Bob Kane, sino culpa de los directores y de las malas decisiones, vino el señor Christopher Nolan a poner orden en la casa y se manda tremenda película de origen, ¿ah? Sí, señor. Sobre todo porque la última película que habíamos visto de superhéroes en los cines, que había tenido un éxito rotundo en esa época, era Spider-Man del año 2002, la película de Sam Raimi. Pero lo que hace Christopher Nolan con El Caballero de la Noche... Con El Caballero de la Noche me refiero a Batman, no la película. Sí, claro. Con Batman, con la primera con Batman Begins, es centrarla en un mundo donde las cosas pueden pasar. Uno se imagina al Batman de Christopher Nolan de verdad existiendo en el mundo, porque además es un multimillonario, porque no tiene superpoderes, por todo eso, él logra centrarlo en un mundo real y en una ciudad gótica que está filmada en gran parte en Chicago, pero que de verdad se siente real. Y Rafael, una de las cosas que obviamente empezó a dividir a los fanáticos, pero fueron más los que apoyaron esta decisión audaz por parte de Nolan respecto a su visión de Batman, es que empezaron a extrañar y muchos decían, no, pero es que el señor Nolan le quitó el aura de los cómics, entonces nos está haciendo es una película prácticamente de acción con el superhéroe como tal, pero no como lo muestran las viñetas. Extrañamos la ciudad gótica de Tim Burton, extrañamos todo lo que conocimos de los cómics y nos está mostrando es una ciudad como cualquiera, como Nueva York, como Los Ángeles, pero me parece que esa fue la apuesta importante porque hizo al superhéroe más humano. Muchísimo más humano, además empieza a explorar partes de la psiquis de Bruce Wayne, de todo lo que se ha hecho, del trauma que siempre ha tenido Bruce Wayne con la muerte de sus papás afuera del teatro, que es esa gran mítica imagen que todos los seguidores de los cómics de DC tienen, pero lo explora de una manera distinta. Y Christian Bale, que mucha gente, pues... Es que fue difícil, ¿no? Porque entonces los Batman el hombre cambió todo. De los últimos años, Val Kilmer había sido, George Clooney, claro. Y aparece Michael Christian Keaton. Bale, que lo habíamos visto en American Psycho, y como que cuadraba porque era nuevamente un multimillonario de esos que uno de verdad siente, oiga, es que este tipo ya lo habíamos visto en American Psycho como el multimillonario indolente, puede jugar ese papel y le sale muy bien. Y además, Rafael, otra de las cosas, pues también ya este hombre estaba manejando presupuesto cercano a los 150 millones de dólares y una de las cosas que le agradezco desde mi filiación, por supuesto, como amante del mundo de DC Comics, es que le dio ese tono oscuro que se debe mantener en mi concepto por parte de esa rivalidad que existe con el universo cinematográfico de Marvel, pero el que empezó a darle ese tono oscuro, que lo malogró Zack Snyder, fue Nolan con esta película, con esta muy buena película de origen. Y como hemos hablado de otros directores en este recuento de las películas de Christopher Nolan, Christopher Nolan también empieza a coger actores fetiche. Y aquí empieza la primera participación de Michael Caine en una película de Christopher Nolan, con quien más adelante va a seguir haciendo muchísimas otras producciones. También aparece Ken Watanabe, quien también aparecerá en otras producciones de Christopher Nolan. Y eso se ve durante toda la carrera de Nolan, que le gustan algunos actores, ¿no? Sobre todo Michael Caine. Sí, claro, es su actor fetiche. Y Rafael, otra de las cosas que también le abonan los fanáticos de Batman como tal, es que Nolan aquí mostró a dos personajes importantes dentro del mundo de los cómics, como fue Ra's al Ghul, que tenía que aparecer en esa película de origen con la famosa Liga de las Sombras, que las mostró también de otra forma, muy ninjas, y sobre todo pues la presencia del doctor Jonathan Crane de Scarecrow, que fue interpretado magistralmente por Cillian Murphy, ese aporte que le da al aspecto de los villanos metiéndole los personajes clásicos. Y si hay una película que lo haya dejado a uno esperando una secuela, fue Batman Begins, porque la última escena, y aquí no me importan los spoilers, Mario, la última escena de Batman Begins es en el techo de la estación de policía de Ciudad Gótica, y a Batman le pasan un sobre y le dicen, ahora tenemos un loco que está haciendo locuras alrededor de la ciudad y solamente deja esto, y aparece una carta con el Guasón. Ese cliffhanger fue impresionante. Yo me acuerdo haberlo visto en cine y quedar como, yo necesito ver al Guasón de este tipo. Lo que hemos reiterado de que venía de un escenario difícil, el personaje estaba muerto cinematográficamente y nadie le quería apostar a un Batman.
Y esa apuesta fuerte porque de Nolan dependía de que el personaje volviera a tomar fuerza y que se convirtiera en franquicia o que se convirtiera en trilogía como finalmente lo hizo. Y él apela pues a los cómics, obviamente toma muchos elementos, no sé cuántas veces han retratado la muerte de Batman a la salida de la famosa ópera, que incluso en Watchmen o Los Vigilantes Snyder ahí le hizo su guiño. Y, sí. Y eso lo combina para que, como usted bien lo reitera, haya dejado ese punto tan alto que todo el mundo estaba esperando esa segunda entrega. Sí, efectivamente. ¿Sabe qué otro papel fue importante en esta película que no habían tenido las otras películas de Batman? El papel de la mafia. Sí. De la mafia en la ciudad gótica y cómo la corrupción de ciudad gótica es lo que lleva a que Batman surja. Y eso va a ser muy importante en la película que de la que vamos a estar hablando más adelante. Pues esta es una extraordinaria película de origen que reinventó al personaje y que de nuevo lo puso en el mundo cinematográfico. Batman Begins del año 2011 del año 2005 de Christopher Nolan. ¿Te gustará tu mamá? Sí. Es hora de levantarse. Es el gran Danton. Ali lo ha elogiado por su acto en un gran número de ocasiones. Extienda sus dedos. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor, son susceptibles de conducir y producir energía. ¿Se ha desayunado, señor Angier? Yo le pido imposibles. ¿Le es familiar la frase "lo imposible se encuentra al alcance"? Es mentira. Se encuentra más allá del valor. Avanzamos al año 2006, Rafael. Escuchamos nada menos y nada más que a Nikola Tesla, interpretado por su majestad, el ya fallecido David Bowie. ¿Usted pensaría que Christopher Nolan no iba a poder conseguir un actor más grande que Al Pacino? Yo sé que no es un actor más grande que Al Pacino, pero conseguir a David Bowie es bien grande. Con el enigmático Nikola Tesla, que infortunadamente, a excepción de esta pequeña intervención en The Prestige, Rafael, le ha ido mal en todo lo que han querido adaptarlo. Recientemente se hizo una insalubre cinta con Ethan Hawke, un biopic de Tesla. Pero mire, con The Prestige o El Gran Truco, yo no sé si Nolan se lo propuso de esa forma o el destino se lo planteó así, pero él termina haciendo la trilogía de Batman con película de por medio, y aquí entre Batman Begins y The Dark Knight pues le metió a The Prestige. Nuevamente aparece Michael Caine, en esta también un elenco impresionante de nombres. Está Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, David Bowie, Andy Serkis. Rebecca Hall, preciosa. De verdad que Christopher Nolan ha trabajado con quien ha querido. Y esta película se va más allá, se va un poco más atrás a lo que ha hecho Nolan hasta el momento. Es una película de periodo clásico, más o menos principios de 1900, finales de 1800, y se mete en todo lo que es el mundo de la magia. El mundo de los magos y cómo estaban tratando de captar audiencias antes de que existiera el cine, y cómo ese era el elemento en el que la gente quedaba atrapada y se metían en los teatros solamente para ver a la gente hacer trucos de magia. Hugh Jackman y Christian Bale interpretan a dos magos que están tratando de ganarse la competencia, y en eso se convierte la película The Prestige. Algo que me parece interesante, Mario, y es que en esta película Christopher Nolan le muestra a uno los tres elementos de un buen truco de magia, y la película en sí contiene los tres elementos. Sí. Usted la mira bien. Sí, ustedes dio en el punto. Él la construye precisamente sobre uno de los grandes diálogos de la película y que aparecían en los trailers de la época, Rafael, en esta producción que llega en un momento, y usted es testigo, y somos testigos de que en la industria cinematográfica se presentan varias situaciones donde se estrenan casi que al mismo tiempo películas con temáticas muy similares. Acuérdese de Deep Impact y también Armageddon. Sí, señor. Sí, y aparecen casi que al mismo tiempo o en épocas muy cercanas lo que fue The Prestige y también The Illusionist, la película con Edward Norton, pero pues obviamente esta fue más célebre y considero por supuesto que es de mayor calidad, y aquí
Usted cuando hablaba de los dos protagonistas, Hugh Jackman y Christian Bale, pues prácticamente es un duelo de magos, pero también de grandes actores, y hacen que uno como público se identifique y uno tenga sus favoritos, y a Alfred Borden o al popular Robert Angier, más conocido como el Gran Danton. Es increíble, es una película muy bien ambientada, es una película que además tiene un giro, como siempre van a encontrar ustedes en las películas de Christopher Nolan, al final que lo deja a uno frío. Y ese es como el momento, eso es tan clásico de Christopher Nolan hasta en este punto de su carrera, con excepción de pronto de Batman Begins, pero se convierte como en un elemento clave que ustedes van a encontrar en la mayoría de sus películas, un giro al final que lo deja a uno frío y que al final lo que termina es haciéndolo uno pensar como miércoles ya todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Pero además Rafael, y por supuesto para hacer este especial volví a ver la película y él juega también con el público y con los pensamientos que uno tiene tratando de resolver los acertijos de Nolan, y él en una de las escenas le da a uno la respuesta. Pero lo maneja tan bien que finalmente uno cree que va por ese camino y le pone, como pudiera decirse, otros señuelos para que uno se los coma, y al final termina utilizando ese mismo truco. Es que hace, como usted bien lo dijo, los tres pasos de un truco de magia. Hace exactamente los 3 trucos de magia. Y esta película, a pesar de que son 2 temáticas completamente distintas, se acerca mucho, por lo menos en cuestión de estructura, a su primera película, ¿no? A Following. Sí. Es como la más parecida, por lo menos en la estructura de la narración, a la primera película. Sigue como las mismas líneas y trata de hacer exactamente lo mismo, haciendo ciertos brincos en el tiempo, pero no tan salvajes como los que se vieron en Memento, y con eso es que logra hacer que la gente se confunda. Y podría decirse, no sé si usted comparta mi opinión, que es la menos enredada de todas las películas de Nolan. Sí, cierto. Bueno, con excepción de Dunkerque más adelante, que vamos a estar viéndola. Bueno. Sí. Me acordé de alguien. El truco final, The Prestige, del año 2006, Christopher Nolan, en el mundo de la magia. Yala, te pregunté y dijiste que... Estaba de mal humor. Pero tú dijiste que no querías. Los sabios cambian de opinión, ¿no? Buenas noches, damas y caballeros. Somos el entretenimiento. Solo tengo una pregunta. ¿Dónde está Harvey Dent? ¿Dónde está Harvey? ¿Sabes quién es? Avanzamos al año 2008, llegamos a una de las mejores películas de la historia, que trascendió más allá de ser inspirada en el mundo de los cómics de los superhéroes y llegó a posicionarse como una película con 1,000 interpretaciones, con 1,000 puntos de vista acerca de la condición humana. Rafael, llegamos a The Dark Knight, El Caballero Oscuro, del año 2008, y aquí es de esas pocas veces donde las segundas partes sí fueron buenas, donde la segunda supera ampliamente a la original, o a la primera. Sí. Y todos los elementos que había plantado en la primera película Christopher Nolan, lo que les hablábamos ahorita, el tema de la mafia y cómo la mafia es la que mueve hacia adelante la corrupción en Ciudad Gótica, y todos los elementos de la psiquis de el personaje de Bruce Wayne, y todo eso lo lleva pero como a la 10ª potencia. Además, en esta película Christopher Nolan empieza a innovar visualmente con las técnicas del IMAX, y hay unas escenas que, si ustedes tuvieron el placer de ver esta película en cine, se hubieran podido dar cuenta que se ve hay ciertas escenas que llenan la pantalla completa. Ustedes ven que por lo general cuando uno va a cine hay 2 barras negras para lograr el CinemaScope. En esta no, porque Christopher Nolan usó, de las cuales rompió una, ¿no? Solamente habían 3 cámaras en el mundo de IMAX en ese momento, y Nolan rompió una en esta producción. Rafael, una película cuyo presupuesto ya el señor Christopher Nolan rondaba los $200 millones, esta pues de 185, fue la película que sobrepasó esa barrera importante en el tema de taquilla en el mundo de $1.004 millones. Y aquí una de las cosas impresionantes, Rafael y oyentes, acerca de este Batman
The Dark Knight, la película del año 2008, es que empieza a mostrar algo de lo cual adolece. Y por supuesto aquí no hay lanza en Riester, Rafael, con el universo de Marvel, y que sí entendió muy bien el señor Christopher Nolan, y es que una película de superhéroes basa gran parte, si no todo el éxito, en un buen villano, y aquí consiguió al mejor de todos. Esta película, como estábamos hablando anteriormente, venía con toda la expectativa de los fanáticos, porque habíamos visto la cara del Guasón al final de la primera película de Batman Begins. Entonces, ese momento en el que anunciaron el cast, y este es uno de los primeros momentos, Mario, que empieza uno a encontrar las guerras de los fanáticos en internet. Sí. Porque estamos en 2007 y todo el mundo dice como, ay, que no, que Heath Ledger va a ser el nuevo Guasón, y todo el mundo pensando cómo va a ser Heath Ledger como el Guasón. Y claro, Heath Ledger en esa época estaba saliendo de haber hecho Brokeback Mountain, entonces la gente como que no le cuadraba mucho la imagen, y apareció ese primer tráiler que solamente era la risa del Guasón, ¿se acuerda? Sí, claro que sí. Y ahí quedó la gente fría y esperando, y la expectativa que tenía esta película, yo creo que fue lo que se reflejó en taquilla. Claro, es una película que rompe cualquier tipo de pronóstico. Los mismos encargados de Warner y de la división cinematográfica de DC Comics no esperaban un éxito arrollador, porque pues su predecesora se quedó como en los 600 millones de dólares, y viene Nolan y sobrepasa esa barrera, Rafael, en esta película, que además vuelve a tocar el tema, o bueno, varios temas que la hacen trascender, insisto, de pasar una película de superhéroes a un tema que analiza la condición humana, y vemos las motivaciones de un villano que prácticamente lo que quieren es instaurar la anarquía, que no lo mueve el dinero, y que pues se convierte en uno de los guasones más oscuros de los que hemos visto, incluyendo el que se rodó recientemente. Exactamente, y además aparece otro villano. Esta película tiene dos villanos, porque aparece el popular y único Harvey Dent, Harvey Dos Caras, con un gran papel de Aaron Eckhart. Aaron Eckhart es uno de esos actores, Mario, que no sale mucho, pero el tipo es muy talentoso. No entiendo por qué no le salen más papeles. Y aquí, por supuesto, también veíamos esa constante de Christopher Nolan, Rafael, y es el de seguir haciendo esos ensambles de grandes actores, porque pues además de el señor Heath Ledger, que por supuesto gana ese Oscar póstumo, pues también está la figura de Gary Oldman, que está muy de moda por estos días con el estreno de la maravillosa Mank. ¿Qué pasa, aparecía Morgan Freeman la primera vez en esta serie de Batman, porque la primera película él no estaba. Y aparece también Eric Roberts, un personaje que ahí hacía como una suerte de mafioso, y lo que finalmente termina siendo esta película fue una reacción muy importante por parte de la Academia, que se le debe precisamente al Caballero de la Noche, porque en ese punto y hora, Rafael, pues la Academia estaba con el tema de una cantidad limitada de películas a mejor producción del año, y muchos se quejaron porque decían que qué le faltaba, o qué no tenía, o qué era lo que pensaba la Academia de no nominar a una película como El Caballero de la Noche a mejor producción del año. Ahora, aquí en esta película también empiezan a aparecer los elementos grandiosos que hace Christopher Nolan, y que usted lo reseñaba anteriormente muy bien, y es no usar las escenas hechas por computador, sino hacer los efectos especiales prácticos. Y hay una escena en esta película que de verdad, cada vez que uno la ve, la grabó en IMAX, y es la volteada del camión, que es impresionante, y lo voltearon de verdad. Era un camión de 18 toneladas, y a través de alambres y todo lo que usted quiera hacer, lograron voltear ese camión en la mitad de una de las avenidas de Chicago. Y cuando usted lo ve en pantalla, sobre todo en cine, en esa resolución de IMAX, uno queda frío de lo que logra hacer los efectos prácticos en vez de los efectos especiales. Y aquí una de las cosas que corrige sobre el camino, Rafael, es el tema del personaje femenino, que fue muy fuerte, porque en la primera, una de las cosas que más le criticaron a Batman Begins fue la presencia de Katie Holmes, y viene una señora actriz que además es de una belleza exótica, Maggie Gyllenhaal, y llena ese personaje. Es que aquí, si usted se pone a ver dentro de las grandezas que tiene El Caballero de la Noche, es que no hay alguien que desentone. Es un reparto tan sólido y tan compacto que cada quien tiene su momento estelar, y cada quien le aporta a que esta película pues haya alcanzado la grandeza y haya alcanzado su lugar en la historia. Del año 2008, El Caballero de la Noche, El Caballero Oscuro, The Dark Knight. Lo necesito vivo para que pueda declarar. No pueden protegerme, ni siquiera pueden protegerse ustedes mismos. Si se rehúsa a cooperar, lo mandaremos a la cárcel del condado. ¿Cuánto calcula que duraría ahí?
Y vamos llegando al final de este primer tramo acerca de la filmografía de Christopher Nolan a propósito del estreno de su más reciente film en las salas de cine en Colombia, Tenet. Ya a los estudios de Caracol Radio, aquí en la 67 con séptima, llega el profe Luis Enrique Rodríguez. Profe, muy buenos días. Un saludo de película para todos los oyentes a esta hora de la mañana. Mario, buenos días. Buenos días, profe. Como siempre, muy atentos a lo que usted nos trae para hablar de los maravillosos campos de Colombia que tenemos hoy en el programa. Los vamos a invitar al municipio de Chía. Hay un festival gastronómico interesantísimo hasta el próximo martes. También hablaremos sobre la situación de los paneleros en Villeta, departamento de Cundinamarca, que no está nada bien. Y tendremos dentro de algunos minutos a un invitado de la FAO. Uy, profe, dos destinos interesantes y muy cercanos. Chía y, por supuesto, Villeta. Y ojalá mejora la situación allá para los paneleros. Y nuestra cita es mañana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine de 4 a 5 de la mañana, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. ¿Y por qué les robaba? Pues porque para él era solo un deporte, porque hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo.